Certeza en tiempos angustiosos. Nubes tormentosas anticipan el estallido de la tormenta. Sombras descendentes que parecen presagiar caos y destrucción sin precedentes sobre nuestro cielo planetario. Pero por encima de esas nubes, y desde más allá de esas atemorizadoras sombras sepulcrales, nos llega un claro rayo de esperanza, seguridad y certeza a través del estudio de las profecías contenidas en la palabra de Dios. Escuche la autorizada palabra del Dr. Humberto Raúl Treyer en un mensaje de valor y esperanza, porque hay luz más allá de las densas tinieblas descendentes. Apreciados amigos, nuevamente ha llegado la oportunidad de un diálogo que, como todos los anteriores, tiene el propósito de llevarnos a evaluar con optimismo y con esperanza las múltiples alternativas de la vida y sus problemas concomitantes y los penosos sucesos mundiales, cada vez más sombríos y desanimadores. No quisiéramos, sin embargo, confundir los conceptos. Una cosa es la virtud del optimismo y otra muy distinta, una indiferencia irresponsable a lo que la humanidad está experimentando. Cualquier optimismo que no se alimente de una fuente segura, que no responda a un enfoque realista de las cosas, fomentará negligencia e irresponsabilidad, características ambas de un autoengaño. Permítanme ilustrarlo. Si vamos al médico, y hechos los análisis y los otros estudios correspondientes, el facultativo nos dice que debemos reducir el consumo de sal debido a una alta presión arterial que nos aqueja. Habrá razones para albergar optimismo en relación a nuestra recuperación si respetamos su sugerencia. Pero si simplemente nos encogiéramos de hombros, despreciando el consejo, albergar optimismo en esas circunstancias sería irresponsable y peligroso. Y sus problemas concomitantes y los penosos sucesos mundiales, cada vez más sombríos y desanimadores. Mal que nos pese, no van a mejorar. Muy por el contrario, irán de mal en peor, cada vez más complicadas e insolubles. Y esto en todo el mundo. Y no simplemente en algún país por aquí o por allá. Y llegará el momento en que estas crisis continuas culminarán en una crisis totalmente irreversible del punto de vista humano. Algunos la llaman Armagedón, otros la califican de holocausto global, y en su anticipación, como ustedes lo habrán oído o leído repetidas veces, también se utilizan adjetivos derivados de la palabra griega apocalipsis. Volvamos a lo que dijimos al comienzo. Hablar en circunstancias como estas de alguna solución humana permanente, de una paz universal duradera, de la renuncia definitiva a la violencia, de la destrucción voluntaria y para siempre de todos los arsenales nucleares, de un gobierno mundial estable que arregle todos los problemas, profundo como pueda ser el anhelo de verlos cristalizados, lamentablemente es no solamente utópico, sino totalmente irresponsable. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta u olvida la infranqueable barrera para su logro representada por la pecaminosidad, o si se prefiere, el orgullo y el egoísmo atrincherados, parapetados en el corazón humano, la inclinación natural a la maldad. En nada queremos disminuir la trascendencia de los intentos por poner fin a la violencia y establecer una paz duradera. Son comprensibles y simpatizamos con ellos. Así, por mencionar un ejemplo realmente relevante y de total actualidad, en 1998, en su 8ª Asamblea General, celebrada en Harare, en Zimbabue, el Consejo Mundial de Iglesias, compuesto por 342 iglesias y denominaciones, acordó lanzar una iniciativa especial y extraordinaria para lograr, de una vez por todas, la reconciliación y la paz en el mundo. Después de numerosas consultas, la iniciativa fue oficialmente promulgada
el 4 de febrero del año 2001, bajo el título 2001 a 2010, la década de erradicación de la violencia. El propósito de esta iniciativa es, según sus patrocinadores, dar origen a una cultura de paz mundial y que sea total, definitiva. Cuánto quisiéramos que resultara exitosa, totalmente exitosa. Pero la historia de este esfuerzo a su tiempo probará su insuficiencia. Es que las guerras se originan no en los campos de batalla, sino en las mentes de los hombres. Por lo tanto, es en las mentes de los hombres donde deben levantarse los baluartes de la paz. Un poder más que humano es indispensable para lograrlo. El poder divino del príncipe de paz, como lo llamó el profeta Isaías, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿En qué basamos entonces el optimismo que reflejamos en estos temas? ¿Cuál es el fundamento de la esperanza que tratamos de compartir con ustedes, amables oyentes, en nuestras reflexiones? Una esperanza que no está fundamentada en los hombres, sino más allá de ellos, más allá de las sombras del mañana. Nuestra esperanza está en Dios, el Dios que está en control de la historia, el Creador que se hace responsable de devolver a su creación el propósito original interrumpido y tan demorado en su cumplimiento por la rebelión humana. Alguno podría calificar de irresponsable una esperanza tal, porque creería ver en ella una especie de escapismo. En efecto, no tiende a producir pasividad ante los males del mundo, ante la opresión y la injusticia. Proyectar esa esperanza de un mundo mejor a una hipotética intervención futura de Dios no posterga el momento de alguna solución inmediata que el hombre mismo podría intentar. No, mis amigos, no es así. Generalmente se observa que quienes más firme tienen su esperanza en la intervención de Dios son, al mismo tiempo, quienes más se preocupan por ayudar a sus prójimos en aliviarles sus sufrimientos y dolencias. Según lo repasamos en nuestro tema anterior, Daniel concluyó su explicación del sueño del monarca babilónico con estas palabras: «Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la misma manera que viste que del monte fue cortada una piedra, es decir, la roca, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación». Daniel 2, 44 y 45. En la escena espontánea y asombrosa que siguió a sus palabras finales, el joven hebreo no tuvo responsabilidad alguna. Nos cuenta el relato que Nabucodonosor, olvidando su elevada posición gubernativa, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Versos 46 y 47. Extraordinario reconocimiento. Pero ¿cómo pudo ser posible que Daniel aceptara semejante homenaje? Y más que homenaje, un acto de adoración. En primer lugar, fue todo tan repentino que no hubo forma de impedirlo. Por otro lado, el rey, profundamente conmovido, hizo lo que consideró lo mejor en esas circunstancias. En segundo lugar, resulta evidente que el homenaje estuvo dirigido no tanto a Daniel, como al Dios de Daniel, como lo revelaron las palabras del emperador: «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios». Y así debieron haberlo entendido tanto el joven profeta como todos los que se encontraban en el salón del trono en esas emotivas circunstancias. A manera de un paréntesis ilustrativo, algo similar ocurrió 270 años más tarde en el encuentro que se produjo entre otro impetuoso caudillo, el fundador del Tercer Imperio Universal, Alejandro III el Grande, y el sumo sacerdote judío Jadua. Luego de un sitio muy difícil, de 7 meses de penosa duración, Alejandro había logrado tomar la orgullosa ciudad fenicia de Tiro. Durante el sitio había solicitado ayuda a los judíos,
Pero estos, todavía bajo el control medo-persa, habían ignorado el pedido. Ahora Alejandro, victorioso ya, se acercaba a los muros de Jerusalén con sed de venganza por el desprecio del que había sido objeto. Los judíos, por su parte, abrieron las puertas de la ciudad y salieron a su encuentro, pero no con un ejército, sino en una procesión de sacerdotes con sus ornamentados ropajes, precedidos por Jadua, el sumo sacerdote. Ante el asombro y la consternación de sus soldados, Alejandro, quien había visto esa mismísima escena la noche anterior en un sueño, se postró ante el sumo sacerdote. Alarmado por lo que veía, y casi sin dar crédito a sus ojos, su lugarteniente Parmenio lo reprendió severamente por semejante acción, a lo que el gran conquistador macedónico le contestó: no lo estoy adorando a él, sino al Dios a quien él representa. Muy similares las reacciones espontáneas e impulsivas de estos dos monarcas, separadas en el tiempo por más de 2 siglos y medio, pero reacciones totalmente incorrectas. Es que ellos no sabían que quien aprende a arrodillarse ante el monarca del universo jamás lo hará ante los hombres y jamás permitirá que hombre alguno le rinda adoración. Nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que Cornelio, un funcionario castrense romano con cuarteles en Cesarea, se arrodilló delante de San Pedro para adorarlo. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? ¿Aceptó el homenaje? No, nada de eso. Nos dice el registro sagrado que Pedro lo levantó diciéndole: ponte en pie, pues yo también soy hombre como tú. Hechos 10, 25 y 26. Por esos mismos días, Pablo y Bernabé, a duras penas lograron evitar un homenaje de adoración que quisieron brindarles los habitantes de Listra en Licaonia, según lo narra Lucas. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Hechos 14, 13 al 15 y 18. Estimados amigos, ni siquiera los ángeles, esos mensajeros celestiales del Rey del Universo, superiores como lo son al hombre, aceptan adoración. Nos cuenta el libro del Apocalipsis que en cierta ocasión San Juan, totalmente absorto por las escenas que le estaban siendo reveladas, intentó adorar a un ángel, pero se lo impidió una enérgica negativa procedente del mensajero celestial. El incidente fue registrado por el mismo Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo con tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, 8 y 9. ¿Cuántos reyes y pontífices a lo largo de la historia aceptaron y hasta exigieron adoración, olvidando la gran verdad de que eran tan solo míseros seres humanos y no Dios? ¿Cuántos males y sufrimientos tuvieron su origen en la pretensión de divinidad de simples seres humanos, nada más que gusanos, viviendo sobre este más que minúsculo planeta? Hombres y mujeres aceptando sin vacilación la veneración y adoración de otros seres humanos que se postran ante ellos. No, mis amigos, no. Ninguna rodilla debiera doblarse jamás ante otro ser humano, y mucho menos ante ídolos e imágenes, no importa lo que se pretenda que representen. Cualquier adoración de esta clase, específicamente como lo está prohibida por el segundo mandamiento de la ley de Dios, es idolatría, una verdadera abominación ante la vista de Dios. Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey,
y obtuvo que se pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, sus compañeros, ¿recuerdan? Y Daniel estaba en la corte del rey. Versos 48 y 49. Nuestro tema de hoy está basado en el capítulo 3. Si usted dispone de un ejemplar de las Sagradas Escrituras, le sugiero que al término de este programa lea el capítulo mencionado. Le ayudará mucho, se lo aseguro, en la comprensión de nuestro estudio. La interpretación del sueño de Nabucodonosor se había iniciado con estas palabras: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel 2:38. Hoy solo quedan ruinas de lo que fuera aquella capital exclusiva del mundo antiguo. ¿Cómo fue aquella gran ciudad y qué pasó con ella? Por muchos siglos, las únicas informaciones disponibles acerca de esa formidable urbe fueron las que habían registrado los escritores griegos clásicos y en particular Heródoto. Según estos historiadores, quien había realizado las estupendas obras edilicias y arquitectónicas que engalanaban a Babilonia fue un rey de nombre Semíramis. Ninguno de ellos las vinculó con Nabucodonosor, pero los hallazgos arqueológicos de los 2 últimos siglos han otorgado plena razón a lo registrado en el libro de Daniel. La grandeza descollante de la metrópolis del Éufrates fue obra del poder y genio de Nabucodonosor y no de Semíramis. Esta reina, porque no fue rey sino reina, llamada Sumu-Ramat en las inscripciones cuneiformes, fue en realidad reina madre de Asiria y regente de su hijo Adad-Nirari III, mientras éste era niño. El mismo monarca que escuchó y aceptó el mensaje de Dios a través del profeta Jonás. ¿Recuerdan, amigos? Nada tuvo Semíramis que ver con Babilonia. De paso, y conviene que lo destaquemos, esta es una de las tantas instancias en las que la pala de los arqueólogos ha contribuido a demostrar más allá de toda duda la autenticidad e historicidad del libro de Daniel. Las dimensiones que Heródoto le asignó a la ciudad y a sus murallas, a pesar de que aseveró haberlas recorrido y medido personalmente, no se ajustan a la realidad. Sabemos hoy que cuando Nabucodonosor ascendió al trono imperial, la ciudad tenía un perímetro de algo más de 6 kilómetros. Esto es 1,5 kilómetros por lado aproximadamente. Bajo el tremendo impulso edilicio que le imprimió en sus algo más de 40 años de reinado, la longitud de las murallas llegó a 21 kilómetros, abarcando también una extensa porción de la margen occidental del Éufrates. Un puente, asentado sobre 8 pilares, unía ambas márgenes del río, de unos 150 metros de anchura en ese lugar. De esta manera, el perímetro de Babilonia superó ampliamente el que había tenido Nínive, unos 12 kilómetros, y también los que habrían de tener más tarde Atenas y la Roma de los Césares, 6 y 10 kilómetros respectivamente. No hay dudas de que Babilonia fue una ciudad imponente, que con toda propiedad pudo ser representada por aquella cabeza de oro. Cuando años más tarde Nabucodonosor dejó escapar aquella frase en la que expresó su admiración por lo logrado: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30 no hizo más que expresar un sentimiento y convicción compartidos en todas partes del mundo antiguo. No obstante, la gloria y el dominio de Babilonia serían pasajeros. ¿Dónde están hoy aquellos imponentes edificios? La mayor parte de ellos fue demolida por el rey medo-persa Jerjes, como castigo y escarmiento por un par de revoluciones que se gestaron contra él en la ciudad. El resto de la demolición correspondió a Seleuco I Nicátor, uno de los sucesores de Alejandro III Magno, quien con ladrillos y otros materiales extraídos de la urbe levantó la ciudad de Seleucia sobre el Tigris, ejemplo destructivo que fue seguido posteriormente por otros constructores. ¿Por qué debió correr esa suerte Babilonia? ¿Acaso no había reconocido Nabucodonosor la grandeza y la majestad de Dios, de ese Dios a quien acababa de conocer?
¿No habían sido sus palabras: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio? Ese fue ciertamente un reconocimiento notable de parte del mayor exponente del paganismo antiguo, pero el rey solo había captado que esa divinidad que le había revelado el futuro tenía mayores conocimientos que las demás. Nada hubo en su actitud que evidenciara la más mínima disposición de entregarle su vida y rendirle adoración constante. Había comprendido, sí, la parte que a él le tocaba desempeñar en la historia del mundo, la relación que su reino debía tener con el reino de Dios, y también la forma en la que ese reino habría de establecerse finalmente en la tierra, pero no había pasado de allí. Bajo el impacto del mensaje que Dios le había dirigido mediante el sueño, Nabucodonosor abandonó por algún tiempo la idolatría. Sin embargo, el paso de los años, la presión continua representada por la administración de su vastísimo imperio, y especialmente la prosperidad que acompañaba a todas sus empresas, hicieron que el orgullo volviera a tomar control de su mente y corazón. Preocupado solamente por la exaltación de su nombre y la consolidación de su brillante imperio, lentamente fue volviendo a la idolatría, hasta abrazarla otra vez de lleno y con celo renovado. No obstante, no podía borrar de su mente la tremenda impresión que le había provocado aquel sueño de la estatua, y las palabras «tú eres aquella cabeza de oro» resonaban continuamente en sus oídos. Tanto hablaba de aquella vivencia que un buen día, en una reunión del gabinete imperial, alguien propuso la idea de que se erigiera una estatua de características similares a las de la que el rey había visto en sueños, con el propósito de que todos pudieran comprender el significado y la importancia de la Babilonia representada por la cabeza de oro de la estatua. El rey acogió la sugerencia con entusiasmo, y en un rapto de inspiración, no divina por cierto, decidió que toda la estatua habría de ser confeccionada o por lo menos recubierta de oro. Así se representaría el imperio neobabilónico, tal cual lo anhelaba el rey, indestructible, eterno, imperio que desmenuzaría a todos sus rivales, perdurando para siempre. A Nabucodonosor le había sido dicho muy claramente que los tiempos y las edades, es decir, la historia toda, están en las manos de Dios. Ahora el rey resolvió olvidarlo y construir una estatua que así habría de demostrarlo. Y aquellos consejeros ministeriales que debían la vida a Daniel y al Dios de Daniel apoyaron ciegamente el presuntuoso plan del atrevido monarca. La estatua sería enteramente de oro, de la cabeza a los pies. Nada ni nadie podría algo en contra del poderío babilónico. Sí, mis amigos, el corazón humano puede ser muy perverso y rebelde cuando no ha sido completamente transformado por la gracia de Dios. En la planicie de Dura, a corta distancia de la ciudad, artistas habilidosos erigieron la colosal efigie sobre un alto pedestal. Nunca antes se había visto en Mesopotamia un objeto tan majestuoso e imponente. Y seguramente su erección no tenía precedente alguno en todo el mundo antiguo. En esas circunstancias, y de la labia fácil de cortesanos aduladores, surgió otra sugerencia, más osada aún, la de hacer de esta imagen de Babilonia un objeto de culto y adoración, en abierto desafío al Dios del cielo. Es más, la inauguración de la misma sería la oportunidad para que el rey manifestara en pública rebelión su oposición al plan de Dios. Su reino no sería reemplazado por ningún otro reino de calidad inferior. El oro utilizado en la construcción proclamaría la perpetuidad de la gloria de Babilonia. Y lo que había comenzado simplemente como una sugerencia de erigir una estatua conmemorativa a la revelación de Dios, se fue complicando más y más a medida que nuevas ocurrencias se fueron agregando al proyecto original. Cuando llegó el momento de la inauguración, muchos meses después de aquella reunión ministerial, la idea había crecido a proporciones majestuosas e imponentes. Todo funcionario babilónico debía estar presente en la ceremonia. No solo los que se desempeñaban en la corte, sino también los de las provincias más alejadas y remotas, incluso los reyes vasallos. Ningún rincón del vastísimo imperio debía ignorar
el osado desafío que el rey de Babilonia iba a lanzar contra el Dios del cielo. Saben, estimados amigos, detrás de toda esta planificación había algo más. Y esto no deberíamos olvidarlo al estudiar la historia. A través de este rey orgulloso y pagado de sí mismo, a través de Babilonia, la gran potencia de las orillas del río Éufrates, Satanás se proponía cambiar los tiempos, intentando así arrebatar el control de la historia de las manos de Dios. No sabemos exactamente cuándo ocurrió este incidente, ya que el libro de Daniel no contiene ninguna clave cronológica del mismo. Pero el profeta Jeremías, quien vivió por la misma época, nos proporciona una pista por demás interesante y sugestiva. En los capítulos finales de su libro se registra una impresionante profecía contra Babilonia, no solo la de sus días, la literal, sino también contra la Babilonia mística o simbólica que habría de aparecer mucho más tarde sobre la tierra, y de cuya triste y nefasta trayectoria habla el Apocalipsis. Según la profecía de Jeremías, la destrucción de ambas habría de ser total. ¿Cuándo escribió Jeremías esta anticipada sentencia divina? En el momento cuando Seraías, el edecán principal de Sedequías, rey de Judá, se aprestaba para partir hacia Babilonia. ¿Para qué iba a realizar un viaje tan largo y cansador este funcionario? Para acompañar a su rey, a Sedequías. Y todavía una pregunta más. ¿Cuándo viajó Sedequías a Babilonia? En el 4º año de su reinado, es decir, en el año 594 a.C., unos 8 años después del sueño dado a Nabucodonosor. Que este viaje estaba vinculado de alguna manera con la grandeza del imperio babilónico, lo revela precisamente el contenido de los capítulos mencionados, que debía cumplir Seraías en cuanto llegara a la vista de los muros de la ciudad. Este fue el encargo dado por Jeremías a Seraías, tal como lo registra el capítulo 51 de su libro. Cuando llegues a Babilonia, y veas y leas todas estas cosas, dirás: «Oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado». Como no se da ninguna explicación acerca de las razones de ese viaje azaroso y agotador que emprendía Sedequías rumbo a Babilonia, y como el profeta entregó al edecán real, con instrucciones específicas acerca de lo que debía hacer, un documento en el que se anticipaba la ruina que habría de caer sobre Babilonia, resulta muy difícil no vincular estos hechos con el propósito de Nabucodonosor de expresar su abierto desafío al plan de Dios para la historia humana. En aquel entonces, Babilonia no solo se proponía arrebatar el control de la historia de las manos de Dios, sino también exterminar a todos los que se opusieran a su grandeza y dominio. Pero cuando el cortejo real de Judá llegara a la vista de la grandiosa y resplandeciente ciudad del Éufrates, con su formidable imagen destacándose nítidamente sobre la planicie circunvecina, Seraías debía arrojar solemnemente una piedra a las aguas del río y atada a ella una copia de la sentencia divina. Así se hundirá Babilonia, y no se recobrará del mal que yo mismo voy a traer sobre ella. Jeremías 51:64. Con todas estas consideraciones, nos hemos apartado del hilo del relato y ya nos resulta un poco tarde para retomarlo ahora. Quedará pues para nuestro próximo tema. El desenlace del intento de Nabucodonosor de tomar el control de la historia de las manos de Dios no pudo haber sido más dramático y espectacular. La ceremonia inaugural terminó en forma totalmente inesperada porque Dios decidió intervenir. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Y qué ocurrió cuando lo hizo? La respuesta a estos interrogantes es tan interesante como lo son los mismos interrogantes, pero no podremos adelantarlas ahora. Apreciados amigos, Dios no siempre acepta los desafíos que los seres humanos puedan lanzarle. Es más, en los Salmos se dice que Dios escucha al ateo afirmando que el Ser Supremo no existe, que es pura imaginación de quienes lo inventaron, y que al escucharlo desde los cielos, Dios sonríe. Le causan gracia afirmaciones tales de parte de individuos cuya vida no podría ser más contingente y transitoria. Pero a veces Dios no ríe ante desafíos tales. De hecho, jamás lo hace cuando la existencia de su pueblo se ve amenazada.
Y en el caso del desafío representado por el intento de inauguración de la estatua, Dios no se rió. Dios se puso muy serio, aceptó el guante que le arrojaba Nabucodonosor e intervino. Apreciados amigos, no se pierdan el próximo tema, que será de palpitante interés. Antes de concluir, sin embargo, dirijámonos a ese Dios, a nuestro maravilloso Dios, a fin de conversar un momento con Él. ¿Quisiera usted hacerlo conmigo? Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, es realmente muy consolador saber que podemos acudir a ti en todas las circunstancias que la vida pueda depararnos. Si alguna preocupación, dolor o pena pudiera estar golpeando a la puerta de nuestro corazón, te rogamos que te hagas cargo de ella y nos des confianza y paz. Con gratitud te lo rogamos, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Certeza en tiempos angustiosos. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizar este mensaje basado en el contexto victorioso que las profecías disciernen y señalan en la Sagrada Biblia. Le extendemos una cordial invitación a nuestro próximo programa, a esta misma hora y en nuestra emisora, con el Dr. Humberto Raúl Treyer y su programa Certeza en tiempos angustiosos. No olvide solicitar una copia del mismo. Sintonícenos. Juntos aprenderemos a poner nuestra confianza en Dios, al conocer su gran plan para la historia de este mundo y para nuestra vida, porque podemos confiar en Dios. Él nunca falla. Señor, es la vida y amor, es la fuerza.